Imagínate tener 7 años y tener experiencias a esa edad en el mundo paranormal. Bienvenidos a mi canal, lo viví y te lo cuento, y estas son algunas de las historias de cada... A mis 7 años de edad, no sé qué pasaba en mi vida, pero a esa edad yo empecé a tener un- una etapa muy difícil, muy complicada en mi vida. Yo entré en una etapa de que no podía dormir. Cuando llegaba la tarde a partir de las 6 en adelante, ya me daba miedo, ya me daba terror, pánico, porque yo tenía demasiadas pesadillas todas las noches. Estuve un lapso como de una semana más o menos teniendo pesadillas. Soñaba que caminaba sobre espinas, sobre clavos, sobre leña encendida, carbón, fuego, que caminaba y que me dolía mucho. Y en el sueño en esos sueños yo lloraba. Esos sueños me torturaban. Bueno, no eran sueños, pesadillas, ¿verdad? Me torturaban demasiado. Lloraba, gritaba. Y literalmente yo lloraba. Y era algo terrible, algo tremendo que me acontecía. Yo no sé por qué, pero siempre, desde que tengo uso de razón, me ha acontecido eso. Hasta el día de hoy. Entonces lo que yo quiero contar es de que en ese tiempo que empecé a tener esas pesadillas, se empezaron a manifestar más cosas todavía. Cuando las pesadillas empezaron a acabarse, quiero contar que yo cuando era niño dormía en una hamaca, y en esa hamaca yo tenía como luchas espirituales. Soñaba que una entidad fémina me visitaba y que me mecía. O sea, yo soñaba y que luchaba y que peleaba con ese espíritu. Pero cuando yo me despertaba de la lucha y el forcejeo que tenía con ese espíritu, mi hamaca literalmente se estaba meciendo demasiado fuerte. Entonces, en una ocasión yo logré ver el espíritu. Por eso digo que es una entidad fémina que me visitaba, porque yo la logré ver donde ella estaba parada. Tenía un aspecto flaco, demasiado alto y de cabellos demasiado largos y demasiados negros. No se le miraba el rostro porque su cabello le tapaba. Entonces pasó eso me estuvo pasando aproximadamente como una semana. Después de que me aconteció eso, me empezó a visitar un personaje como un aspecto de zombie. Él llegaba siempre a las 3 de la mañana, pero antes de que ese espíritu también llegara, yo tenía demasiadas pesadillas. Soñaba que ese espíritu venía en camino y como que venía rugiendo, y literalmente venía rugiendo, porque cuando yo me despertaba lo escuchaba, y su sonido de él era como el aspecto de un león que rugía. No tan fuerte como el león, pero sí más o menos, un poquito más bajo, pero así se escuchaba. Entonces, como mi casa era de madera, de tablas, habían rendijas que se miraba para afuera. Mi casa estaba a orilla de una calle, de este lado y de este lado. La calle esa formaba una U, entonces la calle pasaba por arriba y por abajo también. Y se escuchaba... En esas calles había un poste de luz hacia el lado de arriba y había otro lado de abajo. Pero casi no había tanta claridad porque habían árboles alrededor de la casa. Era muy poca la luz que llegaba ahí. Entonces con la poca luz que yo lograba llegar ahí, yo lograba ver ese personaje que se paraba allí como que a observarme. Pero no solo me observaba, sino que empezaba a arañar las tablas. Tenía unas uñas demasiado grandes. Y su aspecto era como que estaba como echado a perder, no sé cómo, morado de la piel. Su rostro era horrible. Tenía como dientes de perro, sí, grandes. Su cabello era así como de un muñeco viejo que ha estado en la basura por largos años. Así feo.
no tenía camisa, solo traía unos pantalones y andaba descalzo. Y sus pantalones eran rotos, 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 rotos. Tenía hoyos por todos lados. Y ese personaje solo llegaba como a torturarme, a no dejarme dormir, no dejarme a tener paz. Por eso les digo que yo no podía dormir. Cuando llegaban las 6 de la tarde, ya el miedo me invadía, ya me daban ganas de llorar, totalmente aterrado. Entonces, yo a mi mamá sobre todo le conté que yo tenía esas pesadillas y que me estaban pasando ese tipo de cosas. Mi mamá me dijo que estaba loco. Me dice, tú estás loco. Ha de ser que sueñas. Obviamente sueño y a la vez lo veo, le dije. No me creyó en absoluto. Simplemente me ignoró. Me dijo que yo estaba loco. Le conté a mi abuelo, el papá de mi papá. Tampoco me creyó. Dijo que yo estaba malo en la cabeza. Incluso recuerdo yo que me querían llevar a que un doctor me checara porque decían que yo estaba loco, estaba quedando loco, que no sé qué era lo que me pasaba. Entonces cuando a mí me empezaron a acontecer ese tipo de cosas, mi, ¿cómo les explico? Mi manera de ser cambió. Ya yo siempre pasaba con miedo. Cualquier ruido que yo escuchaba, ya yo andaba a la defensiva, porque a esa edad hay demasiado miedo, y más pasando ese tipo de cosas. Cualquier cosita te da miedo. Entonces, pues la verdad nadie me creía. Mi abuelo, mi mamá tampoco me creía. Y siguieron aconteciendo por hasta los 8 años aproximadamente. Pero no solo vi eso, amigos. También empecé a ver, escuchaba y veía también. A mi casa llegaban como 2 pájaros demasiado grandes, así como el tamaño de un guajolote o un pavo, como quieran llamar. Yo escuchaba cómo se paraban en el techo de la casa. Yo tenía una hermanita que estaba recién nacida, y desde que mi hermana nació esos pájaros se llegaron a parar ahí. También me acontecía que en la hamaca donde yo dormía sentía que alguien estaba ahí abajo y me arañaba la espalda. No me arañaba literal así fuerte, sino que me pasaban la mano y escuchaba ruidos feos, voces y muchas cosas. Para algunas personas yo estaba loco, pero no estaba loco, porque las escuchaba y las veía también. Entonces, yo no sabía que esa hamaca donde yo dormía, bueno, la compraron para mí, ¿verdad? Pero la mamá de mi mamá murió, pero esa señora antes de morir, de fallecer, comenta mi mamá que estaba sentada ella y le dio un infarto. Entonces la señora se fue de espaldas y la señora se rajó la cabeza, la parte de atrás. Fue duro el golpe. Entonces, en ese tiempo, en el pueblillo donde yo nací, casi no había transporte, no había nada. Entonces optaron por ir a buscar a la señora en esa hamaca, a la antigüedad. Así como que en esos tiempos consiguieron un árbol, cortaron un árbol y una palanca, o no sé cómo le llaman, un palo largo, amarraron a la hamaca como así y la metieron a la señora ahí y la sacaron del lugar donde estaba, porque era un lugar bien, en un rancho. Entonces esa hamaca quedó manchada de ese color rojo que le sale a uno, y yo no sabía eso. Entonces, por ese tipo de cosas, por esa cosa que quedó ahí manchada, era que me acontecían esas cosas a mí. Yo no, en ese tiempo pues obviamente no sabía nada, sino que me enteré hasta allá de grande. Y yo miraba esa mancha ahí en esa hamaca, porque la hamaca era así como colorada, como un rojo pálido, pero pues no sabía ni qué era. Pues yo me imaginaba, pero pues no le ponía importancia. Entonces
Por eso era que me acontecían ese tipo de cosas a mí. Incluso a esa señora que era mi abuela. En una ocasión mi mamá me mandó a hacer un mandado y yo no quise ir. Y yo recuerdo que esa señora cuando estaba viva me dijo, el día que tú le desobedezcas a tu mamá, yo literalmente te voy a salir a espantar. O sea, ella me dijo cuando estaba viva. Cuando la señora tenía como 9 días de haber fallecido, de haberse muerto, yo nunca supe que la fueron a buscar en la hamaca, pero ya después me enteré. Entonces, esa señora, bueno, lo que les quiero decir es de que le desobedecí a mi mamá, no fui a hacer el mandado. Yo me fui a la calle a casa de un padrino mío a ver tele y regresé a mi casa como a las 2 de la mañana. Cuando yo venía en el camino, vi un personaje demasiado alto a lo largo. Literalmente era un personaje de color negro, alto. Pero yo lo miraba alto porque ese personaje no venía caminando normal, sino que venía en el aire volando. Lo que me llamó la atención de ese personaje era que traía unas vestiduras negras hasta la punta de los pies. No se le miraban pies para nada. Solo se miraba el personaje y aparte traía como una capa así que le cubría la cabeza. Ese personaje me siguió. Yo lo vi a lo lejos cuando yo bajé de un callejón y caí a la calle y me fui derecho. Yo cuando miré para atrás algo me hizo que volteara y lo vi. Yo lo vi a lo lejos, pero en el lapso de segundos ese personaje estaba cerca de mí. Y yo corría, pero yo sentía como que no podía correr, como que sentía que los pies se me endurecieron. No sé si fue del miedo, no sé. El chiste fue de que yo logré llegar a casa de un tío mío y después de la casa de mi tío seguí a mi casa. Había un árbol de mango ahí y yo pasé por ese árbol de mango. Había un perro que tenía mi tío y el perro, como estaba dormido y yo le caí de sorpresa que venía yo corriendo, que me venía siguiendo, el perro me ladró y yo le mencioné el nombre y el perro se quedó tranquilo, se acostó otra vez. Entonces, como les digo, mi casa era de madera y a esa hora pues mi mamá ya estaba dormida y había cerrado las puertas de la casa y me había dejado afuera. Yo logré romper una de las tablas que estaba mal clavada por suerte y logré meterme por ahí. Mi mamá tenía un fogón donde cocinaba sus frijoles y todo ese tipo de cosas y pasé por encima del fogón con decirle que hasta los frijoles tiré. Entonces, cuando yo pasé por el perro, el personaje pasó por el perro, pero el perro ladró y a la vez gritó y y yo solo escuché el ruido donde ese personaje rugió feo, demasiado fuerte, así una voz horrible. Y yo por donde yo me pasé por la tabla, también se pasó él y entró a mi cuarto. Cuando entró a mi cuarto, yo lo que hice fue envolverme como un tamal en una sábana. Era una sábana de esas sábanas que las tienes años, que de tanto lavarlas ya son prácticamente transparentes. Mi mamá estaba dormida, no estaba arropada, mis dos hermanitas. Ya tenía yo mi hermanita la recién nacida y otra hermanita que yo tenía. Entonces, mi hermanita la recién nacida, mi mamá la tenía hacia abajo de la cama y yo me acosté a este lado de acá, a los pies de ellos. Mi otra hermana estaba al lado mío. Cuando yo me acosté al lado de mi hermana. Entonces ese personaje llegó y de un lado de las costillas movió a mi mamá como queriéndola despertar. Pero cuando ya llegó ahí, ya tenía forma de humano. Pero su forma de ella era como su piel morada, como queriéndose podrir, feo. Las uñas todas feas porque se andaba descalza. Lo que no le miraba yo era la cara porque todavía tenía esa capa y esa cosa en la cabeza que se la cubría y como la cubría como la oscuridad. Entonces ella movió a mi mamá, jaló del pie izquierdo a mi hermanita, la chiquitita, y a mi otra hermana también la jaló del pie izquierdo. Dije yo, solo falto yo, pero no, a mí no me tocó ni nada, sino que se me acercó y me observó
porque ella sabía que esa sábana se miraba para afuera. Cuando ella me observó, yo vi esa oscuridad en el rostro, pero ese rostro tenía como en el interior como que era un remolino así de oscuridad que estaba girando. Entonces yo sentí que eso me jaló, yo sentí algo feo donde me desprendió y me jaló. Y me fui yo ahí, como en el espíritu. A todo eso era como casi no sé, pero pasaron como 20 minutos. Solo yo sentí que me fui ahí y en lapsos, bueno, para mí fueron lapsos de minutos y desperté. Cuando ya desperté, eran las 7 de la mañana. Mi mamá ya se había levantado, ya había preparado desayuno, ya habían hecho café y todo. Y yo me levanté asustado porque para mí habían sido lapsos de segundos. Entonces le conté a mi mamá que yo le decía que era mi abuela, pero pues obviamente no era mi abuela. Entonces, ¿qué pasó? Le dije yo que ese personaje le había tocado la costilla y que la había movido queriendo despertar. Mi mamá se levantó la blusa y se revisó y tenía todo un morado grandote ahí en la costilla. Mi hermana tenía los dedos marcados en los pies. Los tenía morado ahí, la marca de la mano donde la había agarrado, las dos. Y yo le dije esto y esto pasó y no me creyó, amigos. Así que esta es una de las historias que yo viví en carne propia y no les estoy contando chisme ni nada, sino que yo lo viví a mis 7 años de edad. Esto no es un guión hecho ni inventado, no, yo lo viví literalmente en carne propia. Esta es una de las primeras partes de lo que voy a estar contando. Viene la segunda parte, así que si les gustó este video, amigos, denle like, dejen que sea un comentario, bien que sea cualquier estupidez, pero déjenla. Así que Dios les bendiga y cuídense mucho y pórtense bien.